Acabé los estudios con facilidad y honor. Empecé a trabajar sin la mediación de mi padre. Fui a Londres y volví. Encontré a mi padre más callado que nunca, más enmudecido y más mutante, avergonzado de envejecer, de haber envejecido. Esperaba en la puerta del Hotel Alhambra. Le había caído encima una sombra, igual que cambia la luz de un día espléndido por un movimiento invisible de una nube casi invisible. Aunque la nube desaparece y vuelve el esplendor, y la sombra de encima de mi padre no se iba. No queda en ti nada de ti, me dijo. El poema que acabamos de escuchar pertenece a un autor nacido en Granada, residente desde hace ya más de 20 años en Nerja, uno de los autores que en narrativa ha tenido más éxito en los últimos tiempos. Lleva una cantidad importante de novelas, recordarán, por ejemplo, seguramente La casa del padre o Final Musical, su más reciente El espía. Se trata de Justo Navarro, pero Justo Navarro ha tenido también y tiene una trayectoria como poeta. De hecho, empezó su carrera literaria con gran éxito de crítica y con 2 premios importantes en ese momento con sus primeros libros de poesía, Los nadadores y Un aviador prevé su muerte. Pero desde la década de los 80 no había vuelto a publicar poesía, no digo a escribir, eso nunca se sabe. Un amigo dice que la poesía es como andar en bicicleta, uno no se olvida nunca. El caso es que 25 años después, Justo Navarro ha reaparecido hace algo más de un año con un último libro de poesía llamado Mi vida social, del cual está extraído este poema que acabamos de escuchar, Curriculum Vitae. La música que hemos elegido en este caso es de un compositor argentino vastamente conocido, desaparecido en la década de los 90, Astor Piazzolla. Es uno de sus temas más clásicos, Adiós Nonino, solo que en una versión de interpretación particular del violinista también argentino Antonio Agri. Antonio Agri y Justo Navarro nos sirven para empezar esta nueva edición de El Ojo de la Cultura, que ya empieza con estos contenidos. En el retrato de hoy vamos a presentarle a un ceramista de Vélez, Málaga. Su nombre es Pepe Gálvez, bien conocido por todos. El hombre con el barro siempre ha tenido una gran unión. Desde la primigenia del hombre ha usado esas materias tan sencillas, esos elementos como es la tierra y el agua, para fabricar utensilios que le iban a utilizar a alegrarles la vida cotidiana. Después esos utensilios se empezaron a decorar y poco a poco fue surgiendo toda una cultura del barro, que desde aquí, concretamente la comarca, desde los tiempos de los fenicios, pasando por el tiempo árabe, pues ha perdurado hasta ahora. Vélez, Málaga tiene fama por sus tejares, en lo que podríamos llamar la utilización para construir del barro, pero también tiene su vertiente artística. Tenemos grandes ceramistas y concretamente hoy vamos a hablar con uno que trabaja el barro rústico, el barro que nos ha acompañado, que está a los alrededores de todo nuestro pueblo, pero que él sabe darle una intención más estética, mucho más artística. Para ello vamos a retratar hoy, o más bien modelar, su retrato en barro con Pepe Gálvez. Bueno, Pepe, cuéntanos un poquito cuándo empezaste con el tema del barro. Pues en el barro empecé cuando terminé el colegio, después de un año sabático holgazaneando y aperreando perro, como se dice aquí, pues decidí, empecé a trabajar en los tejares para tener mis dinerillos y manejarme en los gastos. Y ahí tuve el primer contacto con el barro. Entonces, desde 14 años hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado tu trato con el barro? Imagino que de niño también jugarías con el barro, como todos los niños, ¿no? Pero ¿cuándo decidiste dar el salto, digamos, del barro rústico a meterle ese toque tuyo propio, esa herencia árabe que tiene tu trabajo? Pues yo trabajaba el barro y yo era el que me encargaba de cocer en el horno, ¿no? Entonces, pues de las losetas que se partían al secar, que todavía estaban blandas,
Pues con las cuchillas de raspado les daba forma y hacía cenicero para repartirle allí entre los compañeros, ¿no? Y entonces una visita a la Alhambra un día pues me hizo cambiar de intentar, ¿no? Encontré la conexión del barro con el arte nazarí y a partir de ahí pues empieza a surgir, empiezo a buscar y a intentar y eso, en eso estoy en el camino. Ujú. Y la evolución continúa entonces, ¿no? Porque, como decía en la presentación, desde los fenicios, pasando por la época nazarí hasta ahora, el barro, lo que es la utilización del barro cambia mucho, pero la materia sigue siendo la misma, ¿no? La arcilla, aquí en Vélez hay unas canteras de arcilla grandísimas, está prácticamente todo bueno en Vélez y toda la comarca de la Zarquía, ahí para la Viñuela, los alrededores del pantano, todo eso es arcilla, con diferentes propiedades cada una, y solamente pues hay que saber un poco pues adaptar una fórmula al tipo de trabajo que tú quieres. ¿Qué, ¿Cómo es la vida día a día del ceramista? ¿Qué es lo que tienes, qué es lo que te causa más trabajo? ¿Qué es lo que te causa más placer? Lo que me causa más placer es el momento antes de abrir el horno, cuando hay un horno de esmalte, sobre todo, de la segunda cocción. Ese hormigueo y esa, a ver qué es lo que va a salir de ahí, ¿no? Porque siempre el horno dice la última palabra ahí. Y bueno, pues lo que más trabajo da es que tienes que estar trabajando en pringao con las manos hasta arriba y es un poco, pero claro, para el que le gusta tampoco llega a ser una cosa mala, sino que es, digamos, un poco lo más o lo menos agradable. Aquí sentado en tu taller se puede ver que tienes diferentes disciplinas, ¿no? También pintas, haces, la cerámica ha pasado de ser un elemento decorativo en la construcción a ser propiamente esculturas, ¿no? Bueno, yo pretendo eso, darle un toque artístico aunque tenga una producción artesana, digamos, pero que casi no mezclo. O bueno, sí, a veces lo mezclo, para que te voy a engañar. Pero son dos cosas totalmente distintas. Yo me gusta manejarme en las artes plásticas también, aparte de hecho ha sido otro paso más en la evolución de estar trabajando con el barro. Ah, porque observamos que hay lienzos, hay esculturas de hierro, hay alambre. Esos son elementos que has ido combinando con el barro. Bueno, el lienzo lógicamente no, pero los otros elementos se pueden combinar con el barro también. Sí, de hecho la escultura casi nunca la hago de un solo material. Siempre me gusta emplear distintos materiales. Y luego en la pintura pues son reminiscencias de mis principios, que antes del barro sí hice algunos experimentos en pintura y dibujo. Bueno, entonces desde los 14 años que empezaste la evolución con el barro hasta ahora ha cambiado mucho. ¿Qué es lo que nos va a deparar el futuro? ¿O eso no se sabe? El futuro está en que el barro, tal como artesanía, no tiene futuro prácticamente, porque eso está en vías de extinción. Ahora quieren adaptarlo, hay un movimiento que quiere adaptarlo a artículos de lujo, que de hecho debería ser así, porque una pieza de cerámica hecha a mano especialmente por una persona para ti tiene que ser un artículo de lujo obligatoriamente. Quién sabe, quizás por ahí podamos encontrar un camino en el que podamos seguir sobreviviendo los que quedemos. ¿Y el futuro del barro como rústico, como mazarí, eso va en boga o va también en receso? Con la caída de la construcción ya era, digamos, el estoque, ¿no? Lo que le faltaba al barro rústico para entrar en recesión. El barro tiene los días contados. El que quiera hacerse una casa de ladrillos, que lo vaya buscando ya, porque a esto le queda muy poco tiempo. Pues sería una auténtica lástima, porque la verdad es que se pueden hacer trabajos impresionantes. Lo hemos visto y hemos aprendido un poco más del mundo del barro, pues viendo la obra de Pepe Gálvez. Pepe Gálvez, si quieres comentar alguna cosita más. Pues nada, solo quiero que la gente se acerque al barro, que lo pruebe, que es muy relajante, es una cosa muy agradable y con unos resultados, aunque no tenga técnicamente ningún soporte detrás, digamos que es fácil de sacar resultados muy agradables.
Bueno, pues esperamos que cuando abras el horno la próxima vez te vuelvas a sorprender de la magia del barro y de los elementos. Muchas gracias, Pepe. Amigos para siempre es el último libro aparecido en la colección Libros de la Exarquía, una colección dirigida por Francisco Montoro. Amigos para siempre es una colección de fotos preparada de la autoría del mismo Paco Montoro, que está hoy aquí con nosotros para que nos cuente exactamente de qué se trata el libro. Bueno, pues es un libro que, aunque tiene 350 fotografías, no es un libro de fotografías, es un libro de nostalgias, es un libro en el que las fotografías son un pretexto para estudiar un poco, para conocer un poco la pequeña historia. Cuando se ve el libro se da uno cuenta de que tiene una intención clara, y es rescatar un poco aquellos grupos humanos que en los distintos campos de la educación, el deporte, la política, la diversión, la vida social, la vida urbana, se agrupan con distintos motivos y que han sido fotografiados circunstancialmente o intencionadamente, pero que van a quedar como amigos para siempre, porque las fotos que se han seleccionado, hay miles de fotografías de Vélez Málaga, se han seleccionado 350 que de algún modo nos sirven para conocer un poco el alma de Vélez Málaga desde finales del siglo XIX, que es la primera, de la década de los 80, a finales de la década de los 80 del siglo XX. Quiere decir que ahí hay 100 años en los que los veleños, cuando ven este libro, se encuentran que o están ellos o están sus novias, sus padres, sus hijos, sus hermanos, y sobre todo en muchos casos se ve una fiesta en la que yo no estoy, pero yo estuve en esa fiesta. Hay un partido de fútbol o un acto de inauguración del Vivar Tellez o una fiesta de carnaval hay algo o una corporación municipal en la que yo no estuve, pero yo estuve allí ese día. Quiere decir que de algún modo no es un libro de fotografías para ver fotografías, es un libro que nos implica, que nos hace sentirnos de algún modo amigos para siempre entre los que están y los que están al otro lado del libro. En fin, es difícil de explicar, de algún modo, como no es un libro al uso, es difícil de describir, pero sí decir que de algún modo yo me lo he pasado muy bien haciendo el libro. Lo único malo ha sido que había que seleccionar y para eso había que quitar muchas fotografías para ir dejando un número razonable, para que sea un libro con un tomo razonable, y que hasta ahora de los compañeros, amigos, vecinos que lo han leído me comentan que ellos se lo han pasado también muy bien. Entonces, bueno, pues hasta ahora todos felices. La pregunta obligada ante esto es, si 350 fotos fueron una selección, ¿cómo se hace y sobre todo cuánto tiempo se tarda para recopilar tanto material fotográfico de 100 años? Pues se tardan años, se tardan años, y además no solamente se tardan años, sino que es que luego llega una segunda parte. Cada fotografía está identificada, no solamente quién me la ha proporcionado, sino además de qué año es, cuál es el motivo por el que se hace la fotografía, se cuenta un poco el ambiente de la foto y además se identifica a cada una de las personas que aparecen en la fotografía. Es decir, que tiene un trabajo un poco de chino. Es verdad que no todas las personas que aparecen en la fotografía están identificadas, que en algunas o muchas de ellas aparecen unos o varios SI sin identificar, porque en una fotografía ha sido imposible en algún caso identificar a todos los que están en la fotografía, pero sí están mayoritariamente y eso ha supuesto un trabajo realmente de chino. Pero ya digo que gustoso, o sea, feliz. Yo me paso un poco con esto, con alguien me dice, cuando ve el libro, Dios, qué paliza. Y me acuerdo siempre de la misma historia. Es algo así como el muchacho que llega a su casa
reventado, cansadísimo de haber estado jugando al fútbol, de jugar a la pelota y llega muy cansado, pero muy a gusto. Porque, bueno, pues eso me pasa un poco a mí. Aunque me haya dado mucho trabajo, la verdad es que me siento muy feliz porque el libro es, a mi gusto, una hermosura. Hoy en Pentagramas nos vamos a salir de ese marco inicial de la comarca de la Axarquía, donde concentrábamos un poco nuestras entrevistas, porque este programa corresponde a toda la provincia. Y en el Pentagramas de hoy, como decía, vamos a irnos hasta Estepona, a conocer a un grupo de nombre muy singular, Otrikelian. Bueno, los nombres de los grupos de rock ya hoy no asombran a nadie, puede ser de lo más diferente. Otrikelian ha publicado recientemente un segundo disco, el primero se llamaba Ludotech, un segundo disco llamado Revelaciones, del cual está sacado el tema que vamos a escuchar, el videoclip que vamos a escuchar a continuación, que es Revelaciones. Los integrantes de este grupo Otrikelian son Antonio Bazán, Guillermo Ruiz, Jesús Gómez Moreno y Javier Moral, y ellos mismos dicen reconocer como inspiraciones a grupos como Sunny Day Real Estate, Light, Mars Volta, en fin, influencias bastante, como ustedes comprenderán, bastante dispares. Su definición de su música, rock indie experimental. Revelaciones, Otrikelian, en el ojo de la cultura.